Ok, vamos a orar. Clarice, por favor. Porque esta noche estamos reunidos y te pedimos hacer la vida de nuestros corazones, Padre, y que tu Espíritu Santo nos acompañe durante el transcurso del estudio y que el hermano César también le dé la sabiduría para que Él nos dé el conocimiento de lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. ¿Ya? Ok, empieza, Angelita, por favor. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentar, le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuere armado cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ok. Yo creo que esta parte pues es muy obvia. El Señor Jesucristo les está diciendo que primero lo acusan de que por Satanás echa fuera a los demonios, y él dice que una casa o un reino dividido contra sí mismo pues no puede prevalecer, está destinado a ser destruido. Entonces obviamente la gente que conoce, que sabe, o que es en este caso el señor de la casa, pues no va a arriesgarse a estar dividido contra sí mismo, ¿no? Pero lo dice también diciendo que si él echaba por Belcebú los demonios, los echaba fuera, que sus hijos que hacían o habían tenido esos milagros, también por quién los habían echado, ¿no? O por quién echaba fuera los demonios. Y dice que pues por lo tanto ellos mismos van a ser jueces de sus padres. Y dice que si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esa parte la dice cuando habíamos platicado de que ellos sabían perfectamente que, y se decía entre el pueblo judío, que si Dios no estaba tras de los milagros, pues no se podían hacer, ¿no? O sea, los milagros que se hacían para bien no eran ocasionados más que por Dios, no eran permitidos más que por Dios, y era parte del testimonio del Señor Jesucristo. Entonces dice que cuando el hombre armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, ¿no? O sea, su casa, yo diría más bien. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esto está diciendo el Señor Jesucristo porque cuando un demonio estaba, así como el que tenía la legión, estaba poseyendo a una persona, cuando viene el Señor Jesucristo y lo echa fuera, pues obviamente que les estaba dando a entender que él era más fuerte que cualquier demonio y más fuerte que Satanás.
Y después le dice que el que no es contra, que el que es contra él, como dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, en pocas palabras, pues a los mexicanos acostumbramos decir, le está regando, ¿no? Pero el hecho es que el que no estaba con el Señor Jesucristo, les estaba dando a entender que pues estaba haciendo mal, estaban perdiendo su tiempo, ¿no? Estaban perdiendo tal vez la oportunidad de su vida. Que el domingo antepasado que me tocó predicar, precisamente platicaba yo sobre los milagros que actualmente existen en la iglesia, porque aun cuando muchas veces no lo aceptamos, en algunos lugares, en algunas iglesias, pues existen milagros, ¿no? El mismo echar fuera demonios es parte de la doctrina o parte de la enseñanza que recibió nuestro pastor Eric en el seminario. Entonces, nos podríamos preguntar en un momento dado, ¿por qué siguen existiendo esos milagros? Y yo siempre he dicho que los milagros, hay unos milagros que de plano son espectaculares, y esos milagros existen porque Dios así lo permite para que haya fortalecimiento dentro de la iglesia, así como cuando Él empezaba a formar la iglesia, y también los apóstoles tenían la necesidad de llevar ese evangelio, de dar ese testimonio. De la misma manera nosotros, en algunos casos, en algunas iglesias, se necesita fortalecer la fe de las personas. Muchas iglesias, les comentaba yo, están acostumbrados a recibir milagros cada 8 días, ¿no? Y practicar el don de lenguas y la interpretación de lenguas y otras cosas. Y aunque cuando en cierta manera es algo incierto en algunos de los casos, en otros casos se ha demostrado que sí es ciertas algunos de los casos. Y así como eso, pues también los milagros. Entonces, uno de los comentarios que recibí en la predicación es que los milagros que comentaba yo, que son testimonios de hermanos en nuestra actualidad, podrían ser milagros que no son por parte de Dios. Y entonces comenté yo esto porque pues yo lo había estudiado, ¿no? Ya estaba preparada la clase para ahora. Entonces les comentaba yo que pues cuando hablamos de eso podríamos estar tal vez en un momento dado juzgando cosas que pueden ser parte de la voluntad de Dios, y que como Dios aquí lo dice, esos milagros pues no podrían ser hechos por parte de Satanás, porque dan un buen testimonio. Cuando hablamos de un mal testimonio, por ejemplo, es cuando hablan del vómito santo y la risa santa y ese tipo de doctrinas que sí son totalmente aberrantes, pero cuando se habla a veces de milagros o profecías o interpretación de lenguas, a veces sí es correcto. Cuando se habla de echar fuera demonios, también es correcto. Entonces no podemos a veces segregar unas obras y otras no. Claro, el Espíritu nos deja saber cuando una administración de plano es de plano muy aberrante, cuando uno tiene una relación, cuando uno tiene una enseñanza o una preparación, se da uno cuenta de que cuando una doctrina así de plano está totalmente fuera de algo bíblico. Y les voy a platicar de algo que creo que ninguno de nosotros lo ha visto. Bueno, no lo sabe, pero por ejemplo, nos platicaba el hermano Manuelito, el de la Sierra de Guerrero, allá en Tlapa, que en un momento dado había tanta presión en la iglesia, en el pueblo sobre la iglesia, que se juntaron para ir a apedrearlos. Y entonces
dice, ellos estaban encerrados en la iglesia y empezaron a orar para que el Señor los protegiera y los guardara. Entonces, cuando los hermanos estaban metidos en la iglesia orando, dicen que se acercaron como unos 100 metros, 200 metros de ellos, estaba la multitud con antorchas y todo para prenderle fuego a la iglesia donde ellos estaban encerrados. Y que, sin embargo, de repente, pues la gente que estaba ahí se fue y ya no les hicieron nada. Dice el hermano Manuel que con el tiempo hubo un momento en que él le pregunta a una de las personas que iba a prenderles fuego a la iglesia que qué fue lo que pasó, que por qué no llegaron a meterse hasta la iglesia a prenderles fuego. Y entonces esta persona, uno que se acababa de convertir, que estaba en la bola, le dice a nuestro hermano Manuel que cuando ellos estaban por prenderles fuego, se encontraron un ángel que estaba arriba de la iglesia con una espada desenvainada. Un ángel que estaba arriba de la iglesia con la espada desenvainada. Entonces, ese es parte de lo que bueno, ahorita me gustó para comentarles que tenemos un mismo Dios, que es lo que lo que yo quería basarme en la predicación de este domingo, que tenemos un mismo Dios, y es un Dios verdadero y es un Dios permanente, y que sin embargo esos milagros que a veces vemos, pues no los podemos pasar desapercibidos, ¿no? Y salen fuera de nuestra comprensión a veces con respecto a la doctrina que recibimos, porque pues a fin de cuentas es una doctrina de hombres. No hay una religión que sea perfecta, ni aún de estas iglesias que puede decir que reciben ese tipo de milagros, porque desgraciadamente ellos se acostumbran a ese tipo de cosas muy fascinantes, y en un momento dado, si no ven que algo así sucede en domingo, dicen, ay no, el culto estuvo muy aburrido, o cosas por el estilo, ¿no? Estamos en Lucas 11, del 14 al 23. 8. 23, ok. Gracias. Entonces, ¿cómo ven, chicas? Esto que les platico. Y es un testimonio de nuestros hermanos de la Sierra de Guerrero. ¿No van a opinar nada? ¿No van a decir nada? ¿Qué Pues eso piensan? es lo que Dios hace cuando se ora con fe también. Claro, se necesita... Yo creo que todos oramos con fe y tenemos diferentes respuestas, pero a veces eso fortalece la fe de la iglesia. Yo creo que ese tipo de cosas son más que nada para fortalecer. Por ejemplo, en este caso, no nada más responder, en el caso de la Sierra de Guerrero, no nada más fue para responder a los hermanos que estaban en peligro en la Sierra de Guerrero, sino que para dar testimonio a la misma población, ¿no? A la gente que no creía. Así es. Yo creo que eso viene más que nada, hermano, los milagros, como a reforzar la fe. Sí, son refuerzos de fe. Y Sí, solamente... a reforzar la fe. Sí, solo Dios sabe para qué o por qué lo necesita en un momento dado el pueblo, ¿no? O la iglesia. Pero Él es el que se manifiesta. Entonces, hay varios testimonios muy, muy reales de hermanos conocidos y de predicadores que tienen un muy buen prestigio, que ni siquiera... Les hablaba yo de Chuy Olivares y el testimonio de uno de sus congregantes, que a veces ni siquiera tienen la doctrina de estar hablando en lenguas o de estar haciendo milagros, y sin embargo los hay, ¿no? El mismo Eric, como yo les decía, en un momento dado me platicaba de los endemoniados que a veces ha llegado a tener que exorcizar junto con otros hermanos, y a veces eso mismo sucede con
o sea, no puede suceder, no puede ser que nada más creamos a veces en ciertas partes, ¿no? Como diciendo, sí hay endemoniados, pero no hay milagros. Entonces, y sin embargo, decía yo, muchas veces la Biblia nos dice que hay que saber pedir y pedir conforme al propósito de Dios, ¿no? Para que puedan las cosas ser hechas. Pero bueno, eso era parte de lo que quería comentarles como parte de lo que yo creo que está hablando en ese momento con respecto al Señor Jesucristo, y cosas que aún en nuestros tiempos son manifiestas, ¿no? No, como les repito, no todas las doctrinas son dirigidas por Dios también, pero hay cosas que sí y que a veces no salen fuera de nuestra comprensión. Ok, ¿te lees, Alfa, lo que sigue? Sí. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, entonces, ¿alguien quiere comentar algo? Y yo creo que esta parte como que refuerza un poco lo que yo les decía. No podemos creer en milagros en un momento dado, pero no creer en los endemoniados, o no creer en Satanás. Entonces, casi se dan las cosas muy pegadas unas con otras. El Señor Jesucristo les acababa de decir que por qué echaba fuera demonios y que los milagros que hacía eran era por voluntad divina, en otras palabras, pero así lo dice. Y después por eso comenta lo de los demonios, ¿no? Dice que cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando prácticamente, ¿no? Y después regresa, toma otros 7 peores que él y regresa y habita la casa donde estaba, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es una invitación para que una vez que nosotros estemos limpios de algo, o de cualquier pecado o cosas así, o que estemos en prueba, que también estemos en manos de Dios para que nos permita librar esas situaciones, ¿no? Ok, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, ¿alguien quiere comentar sobre esta parte, sobre estos 2 versículos? El Señor Jesucristo lo que le está diciendo es, creo yo, lo que le está diciendo a esta mujer es que es más bienaventurado que haber dado a luz el hecho de que escucharan la palabra y la llevaran por obra, ¿no? Los que creían en él y creían en un momento dado en el evangelio que se estaba predicando en ese momento, que era el de arrepentimiento de pecados. ¿Se acuerdan que y esto lo secunda en los versículos cuando va María y sus hermanos y le dicen que afuera está María y su madre y sus hermanos esperándolo, ¿no? Y él dice que quiénes son su madre y sus hermanos, sino aquellos que escuchan la palabra de Dios, ¿no? Y la llevan por obra. Entonces, yo creo que está muy relacionado con ese versículo. Ok. Dice, la generación perversa demanda señal. Gaby, ¿lo lees, por favor? Sí. Dice, la generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal,
pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Así es. Fíjense, el Señor Jesucristo les dice que ellos quieren una señal de que Él es el Hijo de Dios, o de que las obras que está haciendo las hace por parte de Dios, de parte de Dios. Y entonces les dice, la única señal que van a recibir, yo creo que la más importante, era la señal de Jonás, ¿no? Dice, porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, ¿no? También lo será el Hijo del Hombre a esta generación, ¿no? Entonces, yo me imagino que eso es a lo que estás haciendo referencia. Luego dice que la reina del sur se levantará en el día del juicio con los hombres de esa generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para ver la sabiduría de Salomón, y pues obviamente Jesucristo pues será mucho más que Salomón, ¿no? Dice, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás, cuando Jonás les dijo que se arrepintieran, ellos se arrepienten, que creo que ya habíamos visto que luego les vuelve a llamar la atención a Jonás, ¿no? Y dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo creo que es, en cierta forma, cuando ya conocemos cómo está lo de las profecías y demás, pues sabemos que es muy bueno, que damos más clara de idea de lo que está refiriendo el Señor Jesucristo. Alguien tiene, voy a leerles: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Decíamos la vez pasada, eran como unas especies de cubitos donde guardaban el granos y cosas así. Entonces más o menos era una cubeta, por decir, de las cubetas chicas, más o menos las dimensiones, nada más que en cuadrado. Entonces dice el Señor Jesucristo que nadie guarda debajo de un almud una luz encendida, ¿no? O un candelero. Dice, sino que la ponen encima para que pues alumbre todo. Y después dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Yo creo que refiriéndose a que tenemos que tener cuidado, ¿no?, con lo que pensamos, con lo que vemos y con lo que hacemos, aunque se podría decir que más que nada es la vista, ¿no? Pero después dice que todo el cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, por eso decía yo con lo que pensamos, porque habla el Señor Jesucristo del ojo, pero como que habla de realmente lo que piensas, ¿no? Cómo es, a través de tu ojo, qué es lo que percibes, cómo percibes las cosas, con qué espíritu lo percibes. Y de acuerdo a eso, pues es tu carácter, lo que eres, lo que reflejas, lo que alumbras, como dice el Señor aquí, ¿no? Entonces dice, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que en ti hay sea en tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz,
no teniendo parte alguna de tinieblas, o sea, todo tu cuerpo esté bien, yo creo que el corazón, alma, pensamiento, ¿no? O el ojo, dice, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Recuerdos que mi abuela tenía su almud, era un almud grande, pero es un canasto, almud, y así le llamaban almud, donde medían el maíz, el frijol y todo eso para venderlo. No sé cuántos kilos le cabía al canasto más grande y al canasto más mediano, no sé, pero ellos le llamaban almud. ¿A los dos? Y luego iban y los sí, dos, sí, ya porque sea... había son Sí. medidas grandes y pequeñas. Sí. Entonces así medían para vender el maíz o el frijol con el almud. Ajá. Sí, eran canastitos, pero no sé de cuántas eran sus medidas. Y así le llamaban almud. Sí, yo creo que es lo mismo. Sí, Pero aquí al que en la descripción creo que fue de Wikipedia, ya tiene mucho que lo vi, eran unos pequeños cajones, ¿no? pues yo creo que es lo mismo, Sí, nada porque es una más que a medida. lo mejor en madera. Es una o medida, no sé. ¿no? Ajá, es una medida, el almud es una medida. Sí, exactamente. Ok. Entonces dice, Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Por favor, Gelita. Y dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos atentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron. Vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Se depende de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros nosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ok. ¿Alguien quieras comentar algo o empiezo? No, pues ya con todo lo que les dijo. Como siempre, los puso acomodados. Fíjense. Bueno,
después de que les habla de que tienen que cuidarlo del cuerpo y demás, entonces lo invita el fariseo, ¿no? Entonces, cuando él llega y no se lava las manos, como que era una costumbre, ¿no? También le dijeron lo mismo de sus apóstoles y demás. Dice, pero les dice, vosotros los fariseos limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad. Ya lo habíamos visto en muchos de los versículos anteriores en diferentes clases, cuando él les decía que luego hacían visitas y oraciones extensas en casas de las viudas para que les dieran de comer, ¿no? Y que pues no tenían cuidado ni de las viudas ni de los huérfanos, y esto se los hace ver más adelante cuando les habla del diezmo. Lo mismo que está aquí es lo mismo que está en Mateo 23, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, pero les está haciendo referencia a eso, a que su actitud pues siempre ha sido hipócrita, y otra vez lo volvemos a ver que les vuelve a decir lo mismo. Entonces les dice que están llenos de rapacidad y de maldad, y les dice les dice necios. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, o sea, el que hizo el cuerpo externo no también está con lo de adentro, y se refiere a que ¿de qué les sirve a ellos lavarse las manos y ser otras cosas, cumplir con la ley, si en un momento dado por dentro estaban podridos? O sea, dice, pues qué importa lo de afuera si realmente por dentro están peor de lo que deberían de estar. Y el mismo que les mandó lavarse las manos es el mismo que les dijo que deberían de hacer las cosas correctamente, ¿no? Eso es lo que les está diciendo. Y entonces les dice, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpiado. Dice, pues comparte lo que tienes, ¿no? O sea, no seas egoísta, no seas avaro. Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? Entonces, en Mateo 23 les dice de esta manera, les dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces les está diciendo lo mismo, que no que dejaran de diezmar, sino que tenían que tener misericordia para los demás, tenían que ser pues dadivosos, ¿no? Considerados. Y después les dice, hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, o sea, que les gustaba ser el foco de atención, ¿no? Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima de vosotros, que andan encima de vosotros no lo saben. Entonces, el Señor les está diciendo, ¿no? Y creo que en los otros evangelios les dice que son como los sepulcros blanqueados, ¿no? Y después les dice, respondiendo uno de los mismos intérpretes de la ley que estaba ahí, le dice, maestro, cuando dices eso también nos afrentas a nosotros, o sea, también a nosotros nos estás ofendiendo, no nada más a los fariseos. Y bueno, entonces él les dice, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo lo tocáis. O sea, les imponían a través de la interpretación de la ley, les imponían una ley rigurosa que ellos mismos no podían cumplir, ¿no? Dice que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que ustedes son testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos mataron y vosotros edificaron sus sepulcros.
O sea, mientras que los padres habían matado a los diferentes profetas, ellos habían hecho los sepulcros para que ahí se mantuvieran los cuerpos de los profetas que habían matado a sus propios padres. Y de eso le dice la sabiduría de Dios, también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y veíamos en las diferentes partes de los evangelios que les decía, ¿no?, que a todos los profetas pues ellos los habían matado, que porque pues, eran necios, que porque no querían escuchar. Y dice: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. O sea, todos los profetas, la mayoría, pues eran judíos, y esos profetas fueron muertos por el mismo pueblo judío, ¿no? Entonces, desde la sangre de Abel, de Zacarías, que murió en el altar del templo, y os digo que será derramada de esta generación. Y entonces les vuelvo a decir a los intérpretes, ¿no?, que han quitado la llave de la ciencia, dice: y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. Yo me imagino que del conocimiento, de la sabiduría, ellos quitaron ese acceso y pues, los está culpando. No sé si por excluir algo de la historia del pueblo judío o por malversar precisamente la enseñanza, ¿no? Sí, claro. ¿Lees el 1 y el 2, por favor? Mientras tanto, la gente se había reunido por millares. Era tal la multitud que se atropellaban unos con otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni nada oculto que no se haya de saber. Por tanto, todo lo que ustedes digan en la oscuridad se oirá a plena luz, y lo que ustedes musiten en la alcoba se dará a conocer desde las azoteas. Ok. Pues esto está muy claro, ¿no? No hay nada que vaya a ser oculto, y el Señor lo ha dicho en muchas ocasiones. Dice que se guarden de la mala enseñanza de los fariseos, y se los está diciendo precisamente a la multitud que estaba a su alrededor. Y por otro lado le dice que precisamente de esas malas enseñanzas o de cualquier cosa que cualquiera haga, todo va a ser puesto al descubierto, todo va a saberse, todo va a salir a la luz. Y por otro lado, que todo lo que se diga, todo lo que se enseñe, todo lo que se hable, también va a ser anunciado, ¿no? Va a ser descubierto. Y claro, yo creo que aquí está haciendo pues referencia a cuando estemos en el juicio, ¿no? Algunos en el juicio del trono blanco y otros en el juicio de Dios. Decía en una de las enseñanzas Eric, que uno es el juicio de Cristo y otro es el juicio de Dios del trono blanco, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Pero todo lo que hagamos, sea bueno o malo, todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Entonces, dice después, ¿a quién se debe de temer? Ahora sí, Alex, ¿puedes leer del 4 al 7? Ok. Mas os digo, amigos míos, no teméis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No teméis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ok. ¿No?
Les dice el Señor Jesucristo, ¿no? Que no deben de temer a aquel que puede matar el cuerpo, o sea, a nadie que nos pueda hacer daño físico, porque el alma en sí no la pueden dañar. Dice, pero teman a aquel que después de que les ha quitado la vida, los puede echar en el infierno. Esto quiere decir, a quien sí debemos de temer, pues es a Satanás, ¿no? Porque con sus artimañas y engaños y todo esto, está hablando el Señor precisamente de la actitud o las cosas o los hechos que debemos de tener los cristianos y que todo va a salir a luz. Y después por eso sale este tema, ¿no? De que no le temas al que te va a hacer daño físico, sino que le temas a aquel que a través de la doctrina o a través de una mala enseñanza o a través de falsas doctrinas puede llevarte al infierno, ¿no? Y entonces dice, les dice, pues sí, a ese sí deben de temerle, ¿no? Es como que cierra el 5. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, no tengo idea de qué tan caro sea, me imagino que es muy barato. Y dice, con todo eso, ninguno de ellos ha sido olvidado de Dios, ¿no? Y dice, pues aún los cabellos de la cabeza de nosotros están contados. O sea, en mi caso fue muy fácil, ¿no? Pero veamos a alguien como Pedro, por ejemplo, el hermanito Pedro. Entonces dice, dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos de estos pajarillos, ¿no? Entonces, ciertamente todos sabemos que toda nuestra vida, el libro de la vida, que muchos dicen que ha de ser el ADN, y porque pues le han puesto así el libro de la vida al ADN, ¿no? Pero la verdad es que sí es una buena similitud. Todos los detalles tan minuciosos, el Señor los conoce, ¿no? De nuestra vida, de nuestra persona, carácter, todo. Desde antes de que naciéramos, nuestro embrión lo habían visto sus ojos, ¿no? Vas, Gaby, por favor. Sí. El que confesare delante de los hombres, el que me confesare delante de los hombres. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Ok. Comente. Que cuando estemos en el juicio, ¿no? Porque vamos a hacer nos van a llevar ante el tribunal cuando estemos ante el tribunal. Si lo negamos, él nos va a negar. Sí. Sí, esto no llega, sí llega de alguna manera hasta el juicio del trono, pero es como que más de nuestra época, ¿no? Digo, en época de cada quien en su momento, desde aquellos orígenes de la iglesia hasta ahora, ¿no? Que todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, como lo dice en otros párrafos, en otros versículos, Él también nos va a confesar, ¿no? Delante del Señor, delante de nuestro Dios. Dice, le confesará delante de los ángeles de Dios. Dice, mas el que negare delante de los hombres será negado, el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y esto es algo de lo que toda esta plática viene en más resumido cuando yo les decía que en otras partes del Evangelio
habla de que cuando le dicen que él echa fuera a los demonios por Belcebú y demás, y él les dice, inmediatamente después les dice que, digo, aquí ya se ve que no está tan pegada a esta parte, a ese hecho, pero aquí se ve que poco después les dice, ¿no? Que sigue el Señor Jesucristo hablando del mismo tema, de que él no estaba echando los demonios por parte de Belcebú, o en el nombre de Belcebú, sino que dice que toda blasfemia que sea contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada, ¿no? Y como yo les digo, yo creo que en esa parte debemos de ser un poquito como que abiertos, como que más apegados a la Biblia, para no equivocarnos, ¿no? Al momento de juzgar si una situación que estamos viendo, un testimonio o los diferentes milagros que podamos llegar a ver, no es fanatismo, o si realmente es un hecho de Dios y está avalado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice que cuando los entreguen en las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen cómo o qué haben de responder y qué deben de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben de decir. Eso yo creo que muchos lo hemos vivido en muchos aspectos, cuando nos toca evangelizar a alguien o hablar con alguien de la palabra, no precisamente porque estemos en persecución, en aflicción, como nos estaba avisando de que nos cuidáramos de las falsas doctrinas. También cuando nosotros damos esos tipos de testimonios, solitos salen los versículos bíblicos, ¿no? Aun cuando estamos platicando así entre cuates hermanos, también salen los versículos, ¿no? Para fortalecernos, para darnos ánimo, para instruirnos o ministrarnos. El Espíritu es el que da cosas que a veces ni nos acordamos que sabemos, o versículos que no sabemos. El Espíritu es el que se manifiesta en esos momentos, es el que ministra. Por favor, Alfa. Sí, el rico insensato. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y lo edificaré mayores, y allí daré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Sí, amén. Obviamente me voy a referir ya directamente a lo que dice San Jesucristo. Primero le dice, ¿quién me ha puesto a mí por juez entre ustedes? No como repartidor, para decirle a tu hermano que te dé la herencia, ¿no? Parte de la herencia. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. O sea, de nada ganas con ambicionar las cosas, ¿no? Y muchas veces estamos muy concentrados en obtener más allá de lo que el Señor puede, de lo que el Señor nos da, ¿no? No lo que pueda darnos, sino lo que el Señor nos da. Como que siempre estamos buscando mayores ganancias, mayores ingresos. Entonces, pero tenemos nada más que cuidarnos que eso no sea una prioridad o que querramos tener de más por necesidad propia. Y entonces dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
¿no? El mismo Señor dijo, haz tus tesoros en el cielo, donde ni el orín ni el moho lo corrompen, algo así, ni el orín ni el hollín. Polilla. La polilla lo corrompe. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, les está dando un ejemplo de que por qué no es tan importante estar al pendiente de las riquezas o de hacer dinero, porque no estamos seguros del mañana. Y le dice, ¿no?, que él había planeado y había dijo que iba a derribar y edificar y demás, y entonces le dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate, ¿no? Él estaba pensando en ya disfrutar lo que había producido durante tantos años, porque ya era rico, tenía muchos bienes. Pero viene nuestro Dios y le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será, no? Entonces, aquí lo importante, yo creo, es nada más reafirmar que cuando nosotros morimos, lo que vienen a pedir, o lo que entregamos el espíritu de vida, pero por otro lado entregamos nuestra alma, que es la que está presente. Siempre lo he dicho yo, que eso es lo que creo, que así como antes los que morían estaban en el seno de Abraham, ahora los que mueren ya pasan en automático a la presencia de Dios, al menos mientras somos transformados en la venida del Señor Jesucristo. Ciertamente la palabra dice que estamos durmiendo, pero nada dice que no estemos soñando, que nuestra alma no esté soñando el sueño de la dicha eterna, ¿no? Entonces, y lo digo porque mientras que unos estaban en el seno de Abraham, otros estaban en el Seol, ¿no? Como creo que ya lo leímos, o lo vamos a leer, no sé, lo de Lázaro y el rico. Entonces, nosotros estamos en ese mismo sentir, en ese mismo sufrir o en ese mismo vivir, ¿no? Nada más conscientes de que el alma, o saber que el alma es parte de lo que se entrega, y es precisamente, había dicho el Señor que tengamos cuidado de aquel que puede hacernos perder la vida, ¿no? Puede hacernos perder esta alma que es Satanás, y en este caso como que sigue reafirmando esa misma enseñanza, ¿no? Que pues tenemos que cuidar que el alma que tenemos no se vaya a perder. Dice, más buscad, cierra el 31 diciendo, más buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas, ¿no? Que es algo que decíamos alguna vez, yo también lo comentaba, que cuando estás buscando las cosas del Señor, generalmente los patriarcas y demás, pues fueron gente que las cosas se les añadió, como el ejemplo de David, el ejemplo de Salomón, Isaías, Moisés y así sucesivamente, ¿no? Bueno, Isaías era profeta, pero me refiero a que el Señor les proveía, ¿no? Y algunos con demasía, o sea, tenían demasiado, tenían bastante. Realmente está hablando de que cuidemos el alma, ¿no? Yo creo que es la base, o es lo más importante que nos ha dejado el Señor para nosotros en esta vida, ¿no? Porque como dice, o sea, el espíritu regresa a Dios y el cuerpo regresa a la tierra, ¿no? Y el alma, entonces esa es la que tenemos que estar cuidando. Tenemos que tener pues esa conciencia de que es lo único en lo que tenemos que pensar, como lo hemos leído, lo que ves, lo que dices y lo que haces, ¿no? Ya teniendo ese conocimiento, ya no puedes decir que que no sabes qué es lo que tienes, ¿no? O a qué veniste, o qué es lo que tienes que cuidar, porque ya tienes el conocimiento. La gente que no conoce de Dios, pues le falta ese conocimiento, ¿no? Y la misma palabra dice que la sabiduría pues es el conocimiento de Dios, ¿no? El temor de conocerlo, de tenerlo, ¿no? Sí. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado digamos, a dónde vamos, con quién nos juntamos, gente de la misma iglesia, hablamos de gente cristiana, ¿no? Porque pues de repente vemos que
En algunos lados, pues obviamente se basa mucho en que pues, si no tienes el Espíritu Santo es que no hablas en lenguas, o sea, como que doblan la palabra o se toman un solo versículo y ponen esa base ahí, pero pues tienen que tener, pues ahora sí que la base pues firme, ¿no? Tanto en el antiguo como en el nuevo, y lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Con esas tres bases puedes decir, pues es una verdad absoluta, digamos, ¿no? De lo que te están diciendo. Sí. Y siempre cuestionarla, pues así pueda ser el pastor de tal iglesia, pues sí lo puedes cuestionar, ¿no? Porque al final de cuentas somos seres humanos, o sea, y nos podemos equivocar y podemos estar diciendo cosas, y aparte de que, como dice, ¿no? No podemos ocultarnos, ¿no? Cada vez que nos platican o nos dicen, pues decir qué es lo que somos, ¿no? ¿Qué creemos? Porque pues, si no, volvemos a lo mismo, siempre somos de la secreta, estamos ocultos, pues no decimos nada, y seguimos nuestra vida así, ¿no? Entonces sí tenemos que salir a tener ese enfrentamiento, ¿no? Con la gente, porque lo vamos a tener. Sí. La necesidad, el no ver, de repente siempre te van a cuestionar, siempre te van a decir, y uno a veces por el temor de que, híjole, ya no me va a hablar, o ya me va a dejar me va a bloquear, o X situación, pues ya no es uno nada, ¿no? Entonces, pues no hay que tener miedo, más bien hay que hacerlo, y con el simplemente el hecho de hacerlo, es como yo le digo de repente a las personas, pues mira, mi trabajo es decirte, ya si tú lo haces o no, eres libre de hacer lo que tú quieras. Sí. Nada más al rato no me digas, es que si me hubieran dicho, no, espérame, si se te dijo, ¿no? Sí. Si se habló, si se comentó, ¿no? Y además tenemos que cuidarlo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo le decía a una persona, oye, ¿sabes qué? Si tú afectas a tu cuerpo, pues te estás matando, ¿no? Sí. Y uno de los versículos dice, no matarás, pero no habla de que mates a otra persona, sino también es tu cuerpo, tu vida. Entonces no puedes estar queriéndote hacer daño a ti mismo porque ya estás cometiendo ese pecado, ¿no? Estás atacando pues, tu mismo alma. Porque decía, no, es que yo no le hago nada mal a nadie si yo me lastimo solito. Digo, no, sí, te estás lastimando tú, esa vida te la dio el Señor. Y si tú te la quitas, entonces cuidado, porque si tú piensas que vas a llegar al cielo, perdóname, yo creo que no llegas. Porque es un pecado en donde no te estás arrepintiendo. Él sí, si te arrepientes, te perdona y todo lo demás, pero si te quitas la vida, ya no te estás arrepintiendo de lo que estás haciendo. Entonces yo dudo que llegues allá. No lo sé. Yo también, ahí el Señor sabrá si salva o no salva. Él tiene todo ese derecho y no lo va a cuestionar, pero yo pienso que no. En situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener, pues, ahora sí, esa conciencia y ver que es lo único que tenemos que cuidar nuestra alma y sobre eso basarnos. Y como dice, o sea, no ver las necesidades de los demás o no tener envidias, decir, porque ya tiene un coche mejor, yo también lo quiero, o sea, cosas materiales pues no las vamos a hacer porque al final de cuentas, como dijo Job, ¿no? Desnudo vine y desnudo me voy. O sea, no se van a llevar su iPhone, no se van a llevar su smartwatch, o sea, nada. O sea, todo lo que tienen, todo material se queda aquí y hasta nosotros mismos en las iglesias, ¿no? Si no lo hacemos, vas a ser como un mueble de la iglesia que te vas a quedar. Entonces, sí tenemos que poner mucha atención y tener ese cuidado y hacer lo que Dios nos pide hacer. Que es difícil, claro que es difícil, pero no es posible que no pueda más que hacerlo y dejar a Dios que lo haga, ¿no? Y como él también dice, o sea, ustedes también pueden hacer lo que se les pegue la gana, pero al rato las consecuencias las van a recibir ustedes. Entonces sí tenemos que tener cuidado y ver que estemos en ese camino y para eso tenemos estos estudios, para eso tenemos estas pláticas para comentar, decir, oye, tengo esta situación, o decir, pues sabes que yo pienso esto, perfecto, o sea, no hay problema. Claro. Tenemos
como decimos, ¿no? La open mind, la mente abierta, y puede caber en lo que sea. Cuando nos equivocamos, sí, puedes decirme, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que te equivocaste, y yo pienso que está, sí, perfecto. Y ya no voy a decir, ya no voy a entrar al grupo, porque nada más me están criticando, porque nada más me están diciendo, no, al contrario, tómalo como algo bueno. Todo Sí. lo malo tienes que sacar lo bueno de toda situación, ¿no? Porque así tenemos que ser, de todo, ¿no? Sí, Para ser gozoso con lo de hoy, punto, no hay más. Entonces ya después de este breve comentario, ya voy a leer. El afán y la ansiedad, ¿no? Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, y no tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y de quién de vosotros podrán afanarse, añadirse a la estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas las cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas. Yo creo que parte de esto, como decimos, pues estamos conscientes de que nuestros tesoros deben de estar en el cielo, de que debemos de cuidar nuestra alma, de que es el alma nuestro principal tesoro ahorita, porque es lo que somos, la esencia de lo que somos, la esencia de lo que vamos a hacer también. Por eso es que no puede ser una cosa en el alma y después pretender estar en el cielo, ¿no? O sea, eso es parte de esto importante. Y sin embargo, pues lo que veíamos es que el mismo Espíritu te permite tener conocimiento de la doctrina de tal manera que te puedes cuidar o puedes estar juzgando cuando una doctrina es buena, cuando una doctrina es mala. Y hay cosas en la misma doctrina que son difíciles de interpretar, ¿no? Porque muchas de las iglesias pelean que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde, por lo mismo, porque hay tanta información, tantos versículos, que pues mientras que unos versículos te dicen que sí, otros te dan a entender que no, ¿no? Nosotros somos de la idea, bueno, yo soy de la idea de que la salvación no se pierde. Entonces, pero también está en duda si eres coherente en tus acciones con lo que representa la salvación para ti, ¿no? Puede ser que no seas efectivamente salvo. Y el ejemplo siempre lo he puesto en este versículo que dice el Señor Jesucristo, que cuando vayan y le digan, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros y etcétera, etcétera, les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, ¿no? Entonces, eres una persona que hace las cosas mal, que hace maldades, que acostumbras por lo general estar haciendo el mal, eres una persona que no eres salva, eres una persona que no tienes una relación, obviamente, porque cuando tienes una relación por mecánica, ahora sí que por inercia, te es más fácil cumplir y llevar el yugo del Señor Jesucristo, ¿no? Eso siempre lo hemos platicado. Entonces, pero bueno, la idea es que las doctrinas en un momento dado le pueden fallar a cualquiera. Nada más hay que tener cuidado de qué doctrinas estamos escuchando y qué tan bíblico es, ¿no? Y por eso es importante que siempre estemos preparándonos en la palabra. Y como tú dices, es muy importante que aquí
pues todos opinen, todos digan si están de acuerdo, si no, si sí, etcétera, porque no en todo momento, ¿no? Pero sí que también cuando no están de acuerdo, cuando piensan otras cosas o quieren complementar, así como ustedes luego complementan el comentario, pues lo lleven a cabo para que todos nos instruyamos, todos nos alimentemos, ¿no? No temáis, manada pequeña como nosotros, porque vuestro Padre que ha sido plácido darnos el reino, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ok. Era parte del versículo que estaba yo comentando, nada más que creo que viene de diferente manera en otro lado, pero bueno, dice, no teman manada pequeña, ¿no? Porque... Manada. Sí, eso dije. Manada. Eso dije, manada pequeña. Nada. Dije manada pequeña. Perdón. Es que tal vez... Dijiste mana. Ay, sí, mana, ¿cómo no? No, dije manada, pero yo creo que lo pronuncié muy rápido, lo dije, o sea, no lo dije bien porque a veces hago eso. O sea, digo las cosas, a veces ni las completo. Entonces dice, manada pequeña, dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, manada pequeña, qué padre, ¿no? Creo que he visto alguna iglesia que le han puesto así como nombre, manada pequeña. Dice, vended lo que poseéis y dad limosna, que es lo que decíamos, ¿no? Realmente lo importante no es tener riqueza, sino poder dar a los demás de lo que el Señor nos da, ¿no? Y el Señor nos da de tal manera que podamos dar. Entonces dice, para que nos hagamos bolsas que no envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Y dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, ¿no? Yo creo que es muy conciso. Ahí donde está lo más importante para nosotros, ahí va a estar nuestro corazón, lo que es más importante para nosotros. Entonces, lo importante es que hagamos como un hábito el hecho de que los demás nos importen más que nosotros mismos, o tanto como nosotros mismos, como para tratar de sustentar a los demás, ¿no? Ok. Después dice el siervo vigilante. Y yo creo que ahí le dejamos porque ya... No, sí, nos alcanza el tiempo, yo creo, por un comentario rápido. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si os hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, él estaba hablando de los tesoros en el cielo, y por otro lado ya empieza a hablar de la venida del Hijo de Dios, ¿no? Del Señor Jesucristo. Cuando viene nuestro Mesías, el Señor Jesucristo, y es nuestra reunión con Él, como dice 2 de Tesalonicenses 2, es nuestra reunión con Él en el cielo, en las nubes. Entonces, está muy bonita esta parte. ¿Alguien quiere comentar algo? Dice, como en la parábola de las vírgenes, que estemos preparados, que estemos que estemos velando. Cuando habla de que estemos velando, quiere decir que tengamos una relación, que estemos preparados, que nuestras lámparas estén llenas con el aceite del Espíritu Santo, para que nuestra relación
a prueba de fallos, no porque se pierda nuestra salvación, sino estábamos viendo en varones las coronas de la vida, y pues para que nuestras coronas no se vean mermadas, ¿no? O los tesoros, que es de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, de hacer tesoros en el cielo. Entonces, para que nuestros tesoros estén abundantes, estén fortalecidos, dependen mucho de la relación, de nuestra esperanza y de nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y por último, pues dice algo bien claro: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, ciertamente velaría y no dejaría minar su casa, ¿no? Entonces, si nosotros supiésemos a qué horas viene el Señor Jesucristo, no lo sabemos ciertamente, pero sí tenemos una idea de que cada vez está más próximo, ¿no? Entonces, esa es nuestra esperanza, como lo dice la Biblia, ¿no? Eso es realmente nuestro fundamento de fe, que podríamos estar vivos o no, pero que sí, que nos vamos a ver con el Señor Jesucristo cuando Él venga. Ok, ¿comentarios, chicos? ¿Nada? No. Bueno, ¿nos despides, Alex, por favor? Vamos a hablar. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, porque tú nos permitiste estar reunidos, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, bendito Padre. Y Señor, pues también por las personas que pues van a ver el video, Señor, bendícelas y guárdalas, bendito Padre. Señor, pues te agradecemos por ese tiempo que pudimos pues leer de tu palabra, poder conocerte un poco más, Señor, y querer tener que nos puedan salir dudas, Señor, y comentarios que podamos expresarlos, Señor, y que podamos hacer luz a las personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en cualquier lado, Señor, donde tú nos pongas, bendito Padre. Señor, pues no nos queda más que agradecerte, y pues también agradecer la vida de César, Señor, que pues, él pone su tiempo y su esfuerzo para que pues, este grupo pues, esté firme, bendito Padre. Y pues no me queda más que pedirte todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pues hermanitos, nos vemos, que Dios les bendiga. Saludos a sus familias. Dios les bendiga. Cuídense. Gracias. Aquellos que todavía no vienen, pues a ver si los pueden invitar, que vengan. Que Dios les bendiga. Saludos. Nos vemos, cuídense. Bye. Bye.